Madre lleva a su hija a emergencias tras un viaje con su padre. El doctor llama al nuevo 11 entre lágrimas. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. La sala de urgencias estaba abarrotada esa noche de domingo, pero algo en la condición de la niña hizo que la enfermera le diera prioridad de inmediato. Sofía Martínez, de 6 años, se aferraba el estómago con lágrimas corriendo por su rostro, mientras su madre, Elena, le sostenía la mano con fuerza. La doctora Jiménez la verá enseguida, dijo la enfermera con voz tensa, mientras los conducía a la sala de examen 1. La doctora Catalina Jiménez entró en la habitación con una cálida sonrisa que apenas lograba ocultar su preocupación. Con manos suaves examinó a Sofía, haciéndole preguntas sencillas con una voz tranquilizadora. Pero, cuando llegó al abdomen de la pequeña, Sofía hizo una mueca de dolor agudo. «Cariño, ¿puedes decirme dónde te duele más?», preguntó la doctora Jiménez. «Aquí», susurró Sofía, señalando la parte baja de su estómago. «Me duele mucho, mucho». La expresión de la doctora Jiménez cambió sutilmente mientras continuaba el examen. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Elena. Un destello de preocupación pasó entre ellas. «¿Desde cuándo tiene dolor?», preguntó la doctora. «Desde ayer por la tarde», explicó Elena con la voz temblorosa. «Acaba de regresar de un fin de semana con su padre. Pensé que tal vez solo estaba cansada, pero esta mañana el dolor empeoró y le dio fiebre». La doctora Jiménez asintió, tomando notas en el expediente de Sofía. «Quisiera hacerle algunas pruebas de inmediato», dijo, manteniendo su comportamiento profesional. «Javier nos ayudará a iniciarlas». Como si lo hubieran llamado, un enfermero de rostro amable, llamado Javier, entró en la habitación. «Hola, Sofía», dijo con una sonrisa gentil. «He oído que no te sientes muy bien. ¿Qué te parece si te cuento una historia mientras hacemos que te sientas mejor?». Mientras Javier distraía a Sofía, la doctora Jiménez le hizo una seña a Elena para que saliera un momento de la habitación. «Señora Martínez, ¿cuándo dijo que Sofía regresó de casa de su padre?». «Ayer por la tarde», respondió Elena. «Estaba callada, no como suele ser ella. Pensé que solo estaba cansada por el viaje». La voz de Elena se quebró. Este fue su primer fin de semana juntos desde que se finalizó el divorcio. El juez le concedió derechos de visita a pesar de mis preocupaciones. La doctora Jiménez asintió pensativa. «¿Y Sofía mencionó algo inusual sobre el fin de semana?». «Apenas habló de ello, lo cual no es propio de ella. Cuando le pregunté si se había divertido acampando con su papá, solo dijo que al final no fueron de campamento». Las manos de Elena temblaban. «Doctora, ¿qué le pasa a mi hija?». «Estoy ordenando algunas pruebas urgentes», respondió la doctora Jiménez con voz mesurada. «Necesitamos entender qué está causando los síntomas de Sofía. Quisiera mantenerla aquí hasta que tengamos respuestas». Dentro de la sala de examen, Sofía se había quedado dormida, agotada por el dolor y la fiebre. Javier le acomodó con cuidado una manta sobre su pequeño cuerpo. «Doctora Jiménez», susurró, señalando un papel que Sofía sostenía en la mano. Era un dibujo, figuras que la niña había esbozado mientras esperaba a ser atendida. Formas oscuras y sombrías rodeaban a una pequeña figura que claramente representaba a Sofía, de pie en una casa desconocida. La doctora Jiménez estudió el dibujo y por un instante su compostura profesional se quebró. Miró a Elena y luego de nuevo a la niña dormida. «Señora Martínez», dijo en voz baja, «necesito hacer algunas llamadas. Le prometo que cuidaremos de Sofía de la mejor manera». Cuando la doctora Jiménez salió de la habitación, Elena no pudo verla tomar el teléfono con dedos temblorosos, ni escuchar cómo la voz de la doctora se quebraba ligeramente mientras solicitaba asistencia inmediata. Todo lo que Elena sabía era que, en solo 48 horas, el mundo brillante y feliz de su hija se había hecho añicos de alguna manera, y no tenía idea de cómo volver a reconstruirlo. Lo que Elena no podía saber era que los resultados de las pruebas, que llegarían en la próxima hora, lo cambiarían todo. Y aquella llamada discreta que la doctora Jiménez estaba a punto de hacer, pondría en marcha acontecimientos que descubrirían la impactante verdad sobre lo que realmente sucedió durante ese fin de semana. 48 horas antes, Elena Martínez estaba en la entrada de su casa viendo a su exesposo Ricardo meter la pequeña maleta morada de Sofía en el coche. El sol del viernes por la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped de su tranquila colonia Los Fresnos. «Recuerda, necesita su medicina para la alergia antes de dormir», dijo Elena, entregándole a Ricardo una bolsa con cierre llena de medicamentos.
y últimamente ha tenido pesadillas, así que el señor Bigotes tiene que quedarse con ella, sostuvo el muy querido gato de peluche, sin el cual Sofía nunca dormía. Ricardo tomó el juguete con una sonrisa impaciente. Lo tengo controlado, Elena. No es como si no la hubiera cuidado antes. Pero eso era diferente, pensó Elena. Eso fue antes de que todo se desmoronara, antes de las discusiones y los papeles del divorcio, antes de que Ricardo se mudara con amigos y comenzara a faltar a los eventos escolares de Sofía. Vamos a acampar al lago de Cuitzeo, continuó Ricardo mirando su reloj. Le vendrá bien tomar un poco de aire fresco, aprender algunas habilidades al aire libre. Sofía saltaba emocionada en el escalón de la entrada, sus coletas rubias moviéndose con cada brinco. Papá dice que pescaremos peces y los cocinaremos en una fogata de verdad. Elena se arrodilló frente a su hija, arreglándole la chaqueta. Diviértete, cariño. Llámame esta noche antes de dormir, ¿de acuerdo? Sí, mami. Sofía rodeó el cuello de Elena con sus brazos y la apretó con fuerza. No estés triste. Te traeré una piedra especial del lago. Mientras se alejaban, Sofía saludaba con entusiasmo desde el asiento trasero. Elena le devolvió el saludo hasta que el coche desapareció en la esquina. Luego se abrazó a sí misma contra un escalofrío repentino que no tenía nada que ver con la brisa de otoño. Esa noche, el teléfono de Elena permaneció en silencio. A las 8:30 de la noche, mucho después de la hora habitual en que Sofía solía llamar antes de dormir, intentó marcar al número de Ricardo. La llamada se fue directo al buzón de voz. Dejó un mensaje intentando sonar casual. Para las 10 de la noche, después de 3 intentos más, la preocupación se había instalado como una piedra en su estómago. A la mañana siguiente, llegó un breve mensaje de texto de Ricardo. Mala señal en el campamento. Sofía divirtiéndose. No te preocupes. Doña Elvira Jiménez, la vecina de 72 años de Elena, la encontró sentada en el porche esa tarde con el teléfono en la mano. ¿Esperando noticias?, preguntó doña Elvira mientras se sentaba a su lado con un quejido que hablaba de articulaciones envejecidas. Fueron de campamento. Ricardo prometió que llamaría, respondió Elena, mostrándole el mensaje. El rostro curtido de doña Elvira se arrugó pensativamente. ¿Sabes? En mis 60 años de matrimonio con Francisco aprendí algo importante. La intuición de una madre no es algo que se deba ignorar. Probablemente estoy exagerando, dijo Elena, aunque el nudo en su estómago se apretó aún más. Quizás, concedió doña Elvira. Pero yo crié a 5 hijos y hubo momentos en que simplemente sabía que algo no estaba bien. Como cuando mi Tomás tenía 10 años e insistió en que estaba bien para ir a la escuela, pero lo dejé en casa de todos modos. Ese mismo día, el doctor descubrió que tenía un principio de neumonía. Esa noche, Elena finalmente recibió una llamada. La voz de Sofía sonaba pequeña y cansada. Hola, mami. Mi Sofi, ¿te estás divirtiendo acampando? ¿Pescaste algún pez? Hubo una pausa. Estoy bien, cariño. ¿Qué pasa? Nada. Papá dice que tengo que colgar. Espera, Sofía. Pero Ricardo ya estaba en la línea. Solo está cansada por toda la emoción. Nos vemos mañana por la tarde. Cuando finalmente llegó el domingo, Elena esperó ansiosa en el porche. El coche de Ricardo apareció a las 4:30 de la tarde, media hora tarde. Sofía no salió corriendo como siempre. En lugar de eso, caminó lentamente hacia la casa, sin su habitual energía. ¿Te divertiste?, preguntó Elena, abrazando a su hija. Sofía se estremeció ligeramente al contacto. Estoy muy cansada, mami. Ricardo entregó la maleta de Sofía sin acercarse demasiados a la puerta. Está agotada. Los niños, ¿de verdad? Juegan duro y luego se desploman. Esa noche, Elena encontró la ropa de Sofía todavía empacada en su maleta, sin usar. No había lodo del lago en sus zapatos, ni agujas de pino pegadas a su chaqueta, ninguna evidencia de un viaje de campamento. Cuando Sofía se despertó a medianoche, llorando y agarrándose el estómago, la mano de Elena en la frente de su hija confirmó sus peores temores. La niña ardía en fiebre. ¿Qué pasó durante esos 2 días? Esa pregunta atormentaría a Elena mientras llevaba a su hija a la sala de urgencias, sin imaginar jamás el impactante descubrimiento que las esperaba a ambas. A la mañana siguiente de su visita a urgencias, Sofía yacía en la cama del hospital, conectada a monitores que pitaban constantemente. Elena no se había apartado de su lado en toda la noche, durmiendo incómodamente en la silla de visitas, despertándose con cada pequeño sonido. Ahora, la luz del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando rayas sobre el suelo de baldosas. La doctora Jiménez entró con una tableta en la mano, su expresión cuidadosamente neutral.
¿Cómo está esta mañana?, preguntó en voz baja para no despertar a Sofía. Durmió toda la noche después de la medicación para el dolor, susurró Elena. Pero todavía tiene fiebre. La doctora Jiménez asintió, revisando el POM. Expediente de Sofía. Los análisis de sangre preliminares muestran signos de inflamación y algunos valores preocupantes. Todavía estamos esperando resultados de pruebas más completos. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena con la garganta apretada por la preocupación. Significa que debemos seguir investigando, respondió la doctora Jiménez con cuidado. ¿Sofía ha dicho algo más sobre su fin de semana? Antes de que Elena pudiera responder, Sofía se movió. Sus ojos se abrieron con un aleteo. Pareció desorientada por un momento antes de enfocar a su madre. «Buenos días, cariño», dijo Elena, apartando el cabello de la frente de su hija. «Buenos días», murmuró Sofía, y luego notó a la doctora Jiménez. «Todavía estoy enferma». «Estamos trabajando para que te mejores», dijo la doctora Jiménez con una cálida sonrisa. «¿Qué tal si dibujamos un poco mientras tu mamá y yo, mami y yo, hablamos un minuto?» Sacó un pequeño bloc de dibujo y lápices de colores del bolsillo de su bata, colocándolos en la bandeja de Sofía. La niña tomó un lápiz azul y comenzó a dibujar sin entusiasmo. En el pasillo, la doctora Jiménez habló en voz baja. «Señora Martínez, he solicitado una consulta con la doctora Rebeca Chan, nuestra especialista en protección infantil. Pasará a verlas más tarde hoy». El corazón de Elena se hundió. «Usted cree que algo le pasó a Sofía durante ese fin de semana, ¿verdad? Necesitamos explorar todas las posibilidades», dijo la doctora Jiménez con delicadeza. «A veces, a los niños les resulta difícil hablar de experiencias preocupantes, pero pueden expresarse a través del arte o el juego». Cuando regresaron a la habitación, Sofía estaba intensamente concentrada en su dibujo. Elena miró el papel y sintió que se le helaba la sangre. Sofía había dibujado una casa, no una cabaña junto a un lago, sino una casa grande con muchas ventanas. Dentro, figuras oscuras se cernían mientras una pequeña figura rubia se sentaba sola en lo que parecía ser una esquina. «Sofía», preguntó Elena con cuidado, «¿es aquí a donde fuiste con papá?» La niña asintió sin levantar la vista, añadiendo más figuras sombrías a su dibujo. «Pensé que iban a acampar», continuó Elena tratando de mantener la voz firme. «Papá dijo que primero íbamos a casa de su amigo», respondió Sofía en voz baja. «Pero luego nos quedamos allí». «¿Y quiénes son todas estas personas en el dibujo?», preguntó la doctora Jiménez con un tono conversacional. Sofía se encogió de hombros. «Los amigos de papá hacían mucho ruido y me hicieron beber algo feo que me dolió en la panza». La doctora Jiménez y Elena intercambiaron una mirada cargada de preocupación. «¿Qué te dieron de beber, cariño?», preguntó Elena con el corazón acelerado. «No sé, estaba en una taza especial. Dijeron que me ayudaría a dormir porque estaba haciendo mucho ruido». El lápiz de Sofía se movió hacia una nueva hoja de papel. «¿Puedo dibujar otra cosa ahora?». Antes de que alguna de las dos pudiera responder, Javier, el enfermero, apareció en la puerta. «Doctora Jiménez, los resultados de las pruebas que esperaba están listos. Vuelvo enseguida», aseguró la doctora Jiménez a Elena. «Javier se quedará con Sofía unos minutos». En el pasillo, Elena notó a una mujer de unos 35 años, vestida profesionalmente, con ojos amables y un iPad en la mano. Mientras la doctora Jiménez se apresuraba hacia la estación de enfermeras, la mujer se acercó a Elena. «Señora Martínez, soy la doctora Rebeca Chan», dijo extendiendo su mano. «Entiendo que su hija no se siente bien». «La doctora la solicitó, ¿verdad?», dijo Elena, dándose cuenta. «Usted es la especialista en protección infantil». La doctora Chan asintió. «Ayudo a los niños a comunicar experiencias difíciles. ¿Estaría bien si paso un tiempo con Sofía?». En ese momento, la doctora Jiménez regresó, con el rostro serio, haciéndole señas a Elena y a la doctora Chan para que la acompañaran a una pequeña sala de consulta. La intensidad en sus ojos hizo que el corazón de Elena se agitara con fuerza. «El informe de toxicología ha llegado», dijo la doctora Jiménez en voz baja. «Sofía tiene rastros de un sedante recetado en su sistema, uno que jamás debería administrarse a un niño sin estricta supervisión médica». Elena sintió que todo a su alrededor comenzaba a dar vueltas. ¿Está diciendo que alguien drogó a mi hija? Las miradas que intercambiaron las dos doctoras le confirmaron que la pesadilla apenas estaba comenzando a desvelarse. La sala de consulta parecía sofocante, demasiado pequeña, y las luces fluorescentes insoportablemente brillantes.
Elena se aferró al borde de la silla mientras la doctora Jiménez explicaba con cuidado los resultados de las pruebas. El sedante que encontramos no suele recetarse a niños de la edad de Sofía, añadió. Puede provocar efectos secundarios graves, incluido el dolor abdominal que ella está experimentando. Lo más inquietante es cómo llegó este medicamento a su organismo. La doctora Chan escribía notas en su iPad, manteniendo un gesto compasivo pero profesional. Señora Martínez, ¿Sofía ha mencionado algo más sobre lo que comió o bebió durante el fin de semana? Elena negó con la cabeza, aún tratando de asimilar esa información devastadora. Solo dijo que le dieron algo feo para hacerla dormir. No entiendo por qué alguien le daría a un niño un medicamento que no le recetaron. Eso es exactamente lo que necesitamos descubrir, respondió suavemente la doctora Chan. Con su permiso, me gustaría hablar con Sofía usando técnicas adaptadas para niños de su edad. Trabajamos con arte, cuentos y juegos para que puedan expresar experiencias para las que aún no tienen palabras. Elena, aturdida, asintió. Por supuesto, cualquier cosa que pueda ayudar. Mientras la doctora Chan trabaja con Sofía, quiero hablar con usted sobre los próximos pasos, añadió la doctora Jiménez. Ya he contactado al detective Miguel Paredes de la Unidad de Víctimas Especiales. Él se especializa en casos que involucran a menores. ¿La policía?, susurró Elena, sintiendo cómo la realidad de la situación la golpeaba con toda su fuerza. Esto está pasando de verdad, ¿verdad? La doctora Jiménez le tomó la mano brevemente sobre la mesa. Todavía no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí sabemos es que a Sofía se le administró una sustancia controlada sin autorización médica. Necesitamos entender cómo y por qué. Cuando regresaron a la habitación, encontraron a Javier sentado con Sofía, ayudándola a construir una pequeña torre con abatelenguas. Sofía levantó la mirada, su rostro iluminándose apenas al ver a su madre. «Mira lo que hicimos, mami», dijo señalando la estructura tambaleante. «Es maravilloso, cariño», contestó Elena, forzando una sonrisa. «Esta es la doctora Chan. ¿Quieres jugar con ella un rato mientras yo hablo un poco más con la doctora Jiménez?» «Está bien», respondió Sofía, observando pensativamente a la doctora Chan antes de asentir. «¿Te gusta dibujar? Estoy haciendo un libro de cuentos». «Me encanta dibujar», contestó la doctora Chan con calidez. «Sería un honor ver tu libro». Mientras Elena salía al pasillo junto a la doctora Jiménez, un hombre alto con traje color carbón se les acercó. Su rostro, amable pero marcado por la experiencia, reflejaba a alguien que había visto demasiado, pero que aún conservaba su humanidad. «Señora Martínez, soy el detective Paredes», se presentó, estrechándole la mano con firmeza, aunque con suavidad. «Entiendo que esta situación es abrumadora, pero estoy aquí para ayudarla a obtener respuestas». «Ni siquiera sé qué preguntas hacer», admitió Elena con la voz quebrada. «Se suponía que mi hija pasaría el fin de semana en un campamento con su padre, pero en cambio terminó en una casa con extraños que le dieron drogas. No tiene sentido». «Empecemos con lo que sí sabemos», sugirió el detective Paredes, guiándola hacia un rincón más tranquilo de la sala de espera familiar. «Cuénteme sobre el acuerdo de custodia con su exesposo». Elena explicó lo del divorcio reciente, la decisión del juez de otorgar a Ricardo visitas de fin de semana, a pesar de sus dudas por los cambios en su estilo de vida desde que se separaron. Empezó a salir con un grupo de personas que no conocía, explicó. A veces no se presentaba a las visitas con Sofía y luego aparecía con regalos caros para compensar. Le dije al juez que estaba preocupada, pero Ricardo convenció a todos de que yo solo era una exesposa amargada. El detective Paredes tomó notas con atención. El detective Paredes tomaba notas, haciendo preguntas puntuales para aclarar. ¿Conoce a alguno de esos amigos por su nombre? Mencionó a alguien llamado Víctor un par de veces. Creo que trabajan juntos, respondió Elena. La conversación fue interrumpida cuando la doctora Chan apareció en la puerta, con el ceño fruncido y un gesto de preocupación. Señora Martínez, detective Paredes, creo que deberían ver esto. Los condujo de regreso a la habitación de Sofía. Sobre la cama había varios dibujos esparcidos. Todos mostraban la misma casa grande, con múltiples habitaciones. En uno, figuras sombrías sostenían pequeñas tazas. En otro, una niña rubia yacía en un sofá mientras varios adultos permanecían de pie a su alrededor. Pero fue el último dibujo el que detuvo en seco el corazón de Elena. Sofía había dibujado un mapa infantil, pero reconocible, que mostraba una casa en una calle llamada Calle del Roble, con un enorme buzón azul en forma de pez. Sofía recordó la dirección.
dijo la doctora Chan en voz baja. Dice que es donde está la casa con la gente mala. El detective Paredes fotografió con cuidado cada dibujo con su teléfono. Señora Martínez, dijo con voz firme, cargada ahora con el peso de la determinación profesional. Necesito contactar a mi equipo de inmediato. Es posible que acabemos de identificar un lugar de gran interés. Mientras salía para hacer la llamada, Elena miró a su hija, pequeña, frágil, acostada en la cama del hospital, pero con el coraje suficiente para dibujar. La verdad, cuando no encontraba las palabras. «Estás a salvo ahora», susurró, acariciándole suavemente el cabello. «Te lo prometo». Sin embargo, al escuchar la voz apremiante del detective Paredes hablando por teléfono en el pasillo, Elena comprendió que apenas estaban empezando a descubrir la perturbadora realidad de lo que había ocurrido en esas 48 horas perdidas. El detective trabajó con una eficiencia admirable. Para esa misma noche ya había reunido a un pequeño equipo que se congregó en una sala de conferencias privada dentro del hospital. Elena estaba con ellos, sintiéndose fuera de lugar pero al mismo tiempo necesaria, mientras discutían el caso de su hija. Hemos identificado una propiedad en la calle del Roble que coincide con la descripción de Sofía, explicó Paredes, mostrando fotografías en su tableta. Está registrada a nombre de un tal Víctor Robles. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese es el amigo que Ricardo mencionó. Estamos preparando la ejecución de una orden de registro, continuó Paredes, pero primero necesitamos comprender lo más posible sobre lo que Sofía vivió allí. La doctora Chan asintió con seriedad. Los niños de la edad de Sofía a menudo tienen dificultad para verbalizar experiencias traumáticas, pero suelen ser muy observadores. Los detalles en sus dibujos, el buzón con forma de pez, el número de ventanas, incluso el color de la puerta principal, indican que recuerda con precisión. Un suave golpe en la puerta interrumpió la reunión. Era Javier, el enfermero, que asomaba la cabeza. Disculpen la interrupción, pero Sofía está preguntando por su mamá. Parece un poco ansiosa. Elena volvió enseguida a la habitación y encontró a Sofía sentada en la cama, abrazando con fuerza al señor Bigotes. Su rostro se iluminó al ver a su madre. «Pensé que te habías ido», susurró Sofía. «Nunca, mi amor», prometió Elena sentándose en el borde de la cama. «Estoy aquí contigo». Los ojos de Sofía se desviaron hacia la puerta, donde el detective Paredes observaba en silencio, con una expresión tranquila. «¿Quién es ese hombre, mami? Está enojado conmigo». «No, cariño», la tranquilizó Elena. «Él es el detective Paredes, un policía que ayuda a los niños, y piensa que eres muy valiente». Paredes se acercó despacio, arrodillándose para quedar a su altura. «Hola, Sofía, me encantan tus dibujos. Nos están ayudando a entender lo que pasó en esa casa». La niña lo miró fijamente. «¿Vas a encontrar a la gente que da miedo?» «Ese es mi trabajo», contestó Paredes con calma y seguridad. «Pero necesito tu ayuda. ¿Quieres ser mi asistente de detective especial?» Por primera vez desde que había regresado del fin de semana, Sofía sonrió. Fue apenas una sonrisa pequeña, pero le transformó el rostro. Como en la tele, con una placa. Paredes sacó de su bolsillo una calcomanía brillante con forma de placa que decía Detective Junior. Exactamente así. Los detectives especiales ven cosas que los demás pasan por alto. ¿Recuerdas algo más del interior de la casa? ¿Algún detalle especial? Sofía frunció el ceño, pensando con intensidad. Había un cuadro grande de un barco en el pasillo, y la cocina tenía encimeras brillantes. El hombre dueño de la casa, al que papá llamó Vic, tenía un reloj que brillaba en la oscuridad. Paredes cruzó una mirada significativa con Elena mientras anotaba cada detalle. «Eres una observadora excelente, detective Sofía». Más tarde, cuando la niña se quedó dormida, el detective le mostró a Elena un anuncio de una propiedad que había encontrado en su teléfono. En una de las fotos, colgado en el pasillo, se veía claramente un gran cuadro marítimo. «Realmente estuvo allí», murmuró Elena con la voz quebrada. «Tendremos equipos de registro en la propiedad en menos de una hora», aseguró Paredes. «Lo que sea que haya pasado allí, lo vamos a descubrir». Mientras la noche caía sobre el hospital, Elena sostenía la mano de su hija dormida, observando el tranquilo subir y bajar de su pecho. Afuera, los vehículos de la policía se movían sigilosamente hacia la calle del Roble, donde, en una casa con un buzón azul en forma de pez, parecían esconderse las respuestas. El amanecer iluminó poco a poco el Hospital General de la ciudad mientras Elena dormitaba en la silla, junto a la cama de Sofía. Se despertó con el suave toque de la doctora Jiménez en su hombro. «Señora Martínez», susurró.
El detective Paredes está aquí con una actualización. En el pasillo, Paredes se veía cansado pero enfocado, con el traje ligeramente arrugado, evidencia de lo que había sido una noche larga. Ejecutamos la orden de registro en la residencia de Víctor Robles, explicó, llevándola hacia un rincón tranquilo. Todo coincidía con la descripción de Sofía. El buzón en forma de pez, el cuadro marítimo, incluso las encimeras de cuarzo que ella llamó brillantes. Elena se abrazó a sí misma, temblando. ¿Y qué encontraron? Evidencia que confirma que Sofía estuvo allí, respondió Paredes con cautela. Encontramos medicamentos recetados en la casa, incluido el mismo sedante que detectamos en el sistema de Sofía. Había botellas de alcohol por todas partes e indicios claros de que la casa se usa para fiestas. Elena se llevó la mano a la boca, conteniendo las náuseas. ¿Y Ricardo? Su voz apenas salió en un hilo. Lo trajimos para interrogarlo esta mañana temprano, dijo Paredes con el ceño fruncido. Su historia está llena de inconsistencias. Admitió, aunque a regañadientes, que llevó a Sofía a la casa de Víctor en lugar de acampar, pero insiste en que estuvieron solo un rato. Cuando lo confrontamos con pruebas de que permanecieron allí todo el fin de semana, cambió su versión. Elena sintió cómo el suelo se le desmoronaba bajo los pies. ¿Y por qué? ¿Por qué le dio ese medicamento a mi hija? Él lo niega, explicó Paredes con voz dura. Dice que quizás Sofía encontró algo por accidente, o que uno de los amigos de Víctor pudo haberle dado algo para hacerla dormir durante la fiesta del sábado por la noche. Pero independientemente de quién se lo administró físicamente, él fue quien la puso en ese ambiente. ¿Una fiesta? La voz de Elena se quebró en indignación. Llevó a nuestra hija de 6 años a una fiesta de adultos donde se pasaban drogas. Paredes asintió con seriedad. Ya hemos identificado a varios asistentes. Señora Martínez, las malas decisiones de su exesposo pusieron en peligro directo a Sofía. Estamos armando un caso por poner en riesgo a un menor y por negligencia. Antes de que pudiera responder, Javier apareció corriendo. La doctora Jiménez los necesita en la habitación de Sofía. Ahora. Ambos se apresuraron de regreso y encontraron a la doctora Jiménez y a la doctora Chan con Sofía, quien estaba completamente despierta, sosteniendo un nuevo dibujo. Su rostro infantil reflejaba concentración mientras señalaba los detalles en el papel. Recordé algo más, dijo muy seria. La señora que da miedo, la de pelo rojo, ella fue la que me dio la bebida fea. Dijo que era medicina especial, porque yo hacía mucho ruido mientras tenían su fiesta de adultos. La doctora Chan tomó el dibujo con sumo cuidado. Sofía, esto es muy importante. ¿Puedes decirnos algo más sobre esa señora? Papá la llamó Sandra, respondió Sofía, esforzándose por recordar. Tenía aretes brillantes y un tatuaje aquí, señaló su muñeca. Elena se tambaleó, como si el mundo girara bajo sus pies. Sandra. Su voz era apenas un susurro. Mi Sandra. Paredes la miró fijamente. ¿La conoce? Sandra Vargas. Mi mejor amiga desde la universidad, dijo Elena con voz apagada, como si no creyera lo que estaba diciendo. Ella me ha estado ayudando con el divorcio. A veces cuida a Sofía cuando trabajo hasta tarde. La traición cayó sobre ella como un golpe físico. No solo Ricardo había puesto en peligro a su hija, también Sandra, la persona en quien más confiaba, estaba involucrada. Necesito una descripción completa y toda la información de contacto que tenga de ella, pidió Paredes, sacando su libreta. Mientras Elena le dictaba los datos de manera mecánica, no podía apartar la mirada de Sofía, que conversaba animadamente con la doctora Chan, mostrando una resiliencia que resultaba a la vez desgarradora e inspiradora. Encontraremos a todos los responsables, prometió Paredes en voz baja. Esto ya no se trata solo de Ricardo. Para Elena, el mundo volvía a romperse en 1000 pedazos. El círculo de confianza que había construido alrededor de su hija se había derrumbado, no solo por culpa de su exesposo, sino también por alguien que consideraba familia. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, tratando de sonar más firme de lo que se sentía. Ahora, respondió Paredes con serena determinación. Nos aseguramos de que Sofía obtenga justicia. Fuera de la ventana, la luz del sol de la mañana pintaba la ciudad con tonos engañosamente pacíficos, mientras dentro del hospital las piezas de un rompecabezas doloroso seguían encajando. Al caer la tarde, las sombras se extendían por la habitación donde Sofía dormía tranquila, finalmente descansando tras ajustar su medicación. Elena permanecía sentada cerca, repasando viejas fotos en su teléfono, recuerdos de tiempos más felices que ahora parecían escenas de otra vida. Un mensaje de texto interrumpió su ensueño. En la cafetería del hospital, necesito hablar. Paredes.
Después de asegurarse de que Javier cuidara bien de Sofía, Elena bajó las escaleras y encontró al detective sentado en una mesa apartada con una mujer que no reconoció. Era de unos 40 y tantos años, vestida de manera profesional, con un aire de autoridad tranquila. «Señora Martínez», dijo Paredes al verla, «esta es la fiscal Carolina Valés. Está tomando un interés personal en el caso de Sofía. Por favor, llámeme Elena», respondió ella, aún con la voz temblorosa. Dijo estrechando la mano de la fiscal antes de sentarse. La fiscal Valles abrió una carpeta sobre la mesa. Quería conocerla en persona, Elena. «Lo que le sucedió a su hija es inaceptable y estoy aquí para asegurar que todos los responsables rindan cuentas». «¿Han arrestado a Sandra?», preguntó Elena, con la traición de su antigua amiga todavía fresca como una herida abierta. «La trajimos para interrogarla hace una hora», confirmó Paredes. Su versión es bastante reveladora. Deslizó una fotografía sobre la mesa, una imagen de vigilancia en la que se veía a Ricardo y Sandra entrando juntos a una joyería 3 meses atrás. «Han estado viéndose románticamente desde hace al menos 6 meses», explicó Paredes con cautela. «Incluso antes de que su divorcio se finalizara». La revelación golpeó a Elena como un puñetazo directo al estómago. «Ella fue mi hombro para llorar durante todo el divorcio. Sabía todo, absolutamente todo, incluso los cambios de vida de Ricardo». «Me temo que hay más», intervino la fiscal Valles con firmeza. «Sandra admitió que Víctor Robles organiza fiestas con frecuencia, en las que se reparten medicamentos recetados como si fueran un pasatiempo. También confesó que le dio a Sofía lo que llamó una dosis diminuta de un sedante porque estaba inquieta y lloraba por usted». Las manos de Elena comenzaron a temblar. «¿Cómo pudieron hacer algo así?». «Algunas personas separan sus acciones para no enfrentarse a las consecuencias», dijo Paredes con un gesto grave. «Sandra asegura que pensó que solo ayudarían a Sofía a dormir pese al ruido de la fiesta. No consideró las implicaciones médicas en una niña». «Eso no es ninguna excusa», sentenció con dureza la fiscal Valles. «Es un delito grave. Estamos acusando tanto a Ricardo como a Sandra por poner en peligro a una menor. Y Víctor Robles enfrentará múltiples cargos relacionados con la distribución de medicamentos recetados». En ese momento, una notificación sonó en el teléfono de Paredes. Al leerla, su expresión se volvió sombría. «Acaban de traer a Ricardo de nuevo». El equipo de evidencias encontró mensajes de texto entre él y Víctor, discutiendo específicamente llevar a Sofía a la fiesta. Todo indica que Víctor lo presionaba para que probara su lealtad al grupo llevándola. La voz de Paredes se tensó con una ira contenida. Ricardo estaba intentando impresionar a sus nuevos amigos a costa de su propia hija. Elena sintió una calma extraña apoderarse de ella, la clase de serenidad que llega cuando el shock se convierte en resolución. «¿Y ahora qué?», preguntó, mirando fijamente a la fiscal. «Su abogado ya está intentando negociar», respondió la fiscal Valles. «Ricardo ofrece información sobre las operaciones de Víctor a cambio de clemencia, y Sandra está cooperando plenamente, alegando que nunca entendió el peligro». La expresión de la fiscal se suavizó apenas un poco. Para lo que valga, parece genuinamente arrepentida ahora que comprende las consecuencias médicas de lo que hizo. De pronto, Elena se puso de pie. «Necesito regresar con Sofía». «Por supuesto», dijo Paredes, levantándose también. «Pero hay algo más que debería saber». Hizo una pausa antes de soltar la bomba. «Encontramos pruebas de que no fue la primera vez que hubo niños en una de las fiestas en la casa de Víctor. Puede que existan otras víctimas». Elena se quedó paralizada. «¿Otros niños?». La fiscal Valles asintió con gravedad. «Estamos investigando a varias familias. Ahora, la valentía de su hija al describir lo ocurrido podría ayudar a proteger a otros pequeños». Mientras Elena caminaba de regreso a la habitación de Sofía, su mente no dejaba de girar con las revelaciones. La traición de Ricardo era algo que en el fondo había anticipado, pero la participación de Sandra la desgarraba aún más. Y sin embargo, en medio del dolor, un pensamiento nuevo comenzó a brotar. La experiencia de Sofía, tan terrible como había sido, podría evitar que otros niños pasaran por lo mismo. En el ascensor, Elena vio su reflejo en las puertas metálicas y pulidas. Unos ojos cansados, el ceño fruncido, pero también algo distinto. Determinación. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no se sentía completamente impotente. Cuando las puertas se abrieron en el piso de Sofía, la doctora Jiménez la esperaba con noticias propias. «Las últimas pruebas de Sofía muestran mejoría», dijo con una leve sonrisa. «Si sigue así, podría irse a casa mañana». Casa. La palabra tenía ahora un nuevo peso.
ya no era solo un lugar, sino una promesa de seguridad que Elena estaba decidida a mantener para Sofía. Y quizás también para otros niños. La luz dorada de la mañana bañaba la cocina de Elena mientras preparaba el desayuno favorito de su hija. Panqueques en forma de corazón, con ojos de fresa y una sonrisa de arándanos. Habían pasado 3 días desde el alta hospitalaria de Sofía, y devolverle cierta normalidad se había convertido en la misión principal de Elena. «Algo huele increíble», dijo una voz cálida desde la puerta. Era doña Elvira Jiménez, la madre de la doctora y vecina de Elena. Llevaba una pequeña planta en maceta entre sus manos, curtidas. A sus 72 años, doña Elvira irradiaba esa fuerza tranquila que solo otorgan las décadas de experiencia. «Pensé que a tu alféizar le vendría bien un poco de color», comentó, dejando la planta de violetas en la encimera. «¿Cómo está nuestra niña valiente esta mañana?» «Mejor», respondió Elena, volteando un panqueque. Durmió toda la noche sin pesadillas por primera vez. Doña Elvira asintió con aprobación. Los niños son increíblemente resilientes cuando se sienten seguros y amados. En ese momento, el sonido de pequeños pies bajando las escaleras anunció la llegada de Sofía. Apareció en la puerta con su pijama favorito de estrellas, abrazando con fuerza al señor Bigotes contra su pecho. «Buenos días, mi sol», la llamó Elena con ternura. Alegremente, Elena saludó. «Buenos días, mami». «Hola, doña Elvira», respondió Sofía mientras se subía a un banquillo en la cocina, sus ojos brillando al ver los panqueques. «¿Tienen caritas?», exclamó con entusiasmo. «El desayuno siempre debería sonreírte», comentó doña Elvira con un guiño cómplice. Mientras comían, Elena notó que Sofía se veía mucho más animada aquella mañana, conversando emocionada sobre el libro que la doctora Chan le había regalado. Un diario especial donde podía dibujar sus sentimientos cuando las palabras resultaban demasiado difíciles. El desayuno transcurría en calma hasta que el teléfono de Elena sonó. Vio en la pantalla el número del detective Paredes. «Debo atender esto», dijo mientras se levantaba y se dirigía a la sala de estar. «Doña Elvira, ¿le importaría?» «No te preocupes, nosotros nos encargamos de estos platos», aseguró la mujer, involucrando enseguida a Sofía en una conversación sobre la planta de violetas. «Buenos días, detective», respondió Elena al contestar. «Buenos días, Elena. Quería ponerla al tanto antes de que lo escuche por otro lado. La audiencia preliminar de Ricardo está fijada para la próxima semana. La fiscal insiste en que no haya fianza, considerando la gravedad de los cargos». Elena bajó la voz casi en un susurro. «¿Y qué pasa con Sandra?» «Ha estado cooperando ampliamente. Su testimonio permitió realizar 3 arrestos más, todos vinculados a la red de distribución de medicamentos de Víctor». Hubo una pausa breve antes de que él continuara. «Está pidiendo hablar con usted». «No estoy lista para eso», respondió Elena con firmeza. «Totalmente comprensible. No tiene ninguna obligación». El tono de Paredes cambió apenas. «Hay algo más. Hemos identificado a otros 2 niños que también estuvieron en fiestas en casa de Víctor. Nos gustaría que la doctora Chan hable nuevamente con Sofía, en particular sobre si llegó a ver a otros niños allí». Elena miró hacia la cocina. Sofía reía feliz mientras doña Elvira le enseñaba cómo regar la planta de violetas sin maltratar las hojas. «No quiero hacerla revivir todo», dijo en voz baja. «Lo entiendo». La doctora Chan sugirió traer a su perro de terapia, Buddy, para que la charla se sienta más como un juego que como una entrevista. Incluso podría ser sanador para Sofía, ayudar a otros niños. Después de aceptar pensarlo, Elena volvió a la cocina y encontró a doña Elvira enseñándole a Sofía cómo prensar las flores de violeta entre hojas de papel encerado. «De esta forma se mantendrán bonitas para siempre», explicó la mujer. «¿Como los recuerdos?», preguntó Sofía con curiosidad. «Los buenos, sí», respondió con una sonrisa doña Elvira. «De los recuerdos difíciles aprendemos y luego los dejamos desvanecerse». La simplicidad y sabiduría de ese intercambio tocaron profundamente a Elena. Observó a su hija concentrada, conectada, sanando, y tomó una decisión. «Sofía», dijo suavemente, «la doctora Chan podría venir a visitarnos con su perro especial, Buddy. ¿Te gustaría?» Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Un perro de terapia de verdad? Como en mi libro del hospital. El mismo. Ella cree que podrías ayudar a otros niños que, como tú, también pasaron por momentos difíciles». Sofía se quedó pensativa, con una seriedad sorprendente para sus 6 años. «Podría mostrarles mi diario de valiente y decirles que los malos sentimientos se hacen más pequeños». Doña Elvira levantó la mirada hacia Elena y le regaló un gesto de aprobación. Más tarde,
Esa misma tarde, mientras Sofía dormía la siesta abrazando al señor Bigotes, Elena se sentó en el porche junto a doña Elvira, contemplando las hojas que bailaban sobre el césped. Catalina, la doctora Jiménez, me contó lo que pasó, dijo la mujer en voz baja. Estás haciendo un trabajo admirable protegiendo a tu niña. Aún así siento que le fallé, admitió Elena con un nudo en la garganta. Sabía que algo no andaba bien con Ricardo, pero jamás imaginé. No se puede predecir lo inimaginable, replicó doña Elvira con firmeza. Lo que importa es lo que haces ahora. Darle seguridad, construir confianza, permitirle sanar. Casi como respuesta a sus palabras, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de la doctora Chan, confirmando su visita con Bu.